Olga era una mujer amante de los animales que trabajaba en un pequeño zoo de una ciudad de Rusia. Un día, el zoo tuvo un nuevo miembro, un guepardo macho llamado Ichel. Todos estaban ansiosos por conocer a este gran felino y ver cómo se comportaba en su nuevo hogar. Pero cuando llegó, ocurrió algo extraño. En su nuevo hogar, Ichel se tumbó inmediatamente en vez de explorar su nuevo recinto. Las cosas empeoraron a la mañana siguiente, cuando el personal se dio cuenta de que el guepardo no se había movido en toda la noche. Pensaron que quizá estaba asustado o excitado porque le habían trasladado a un lugar nuevo. Así que intentaron animarle con el desayuno, pero el guepardo no parecía querer comer. Esto hizo saltar las alarmas y el personal llamó al veterinario. El trabajo del veterinario consistía en averiguar qué le pasaba. Tras examinar a Ichel, el veterinario dijo al personal preocupado que el guepardo respiraba con más dificultad de lo normal. El hombre explicó que creía que el animal había cogido un resfriado durante el transporte al zoo, que se había convertido en una neumonía más grave. Informó al personal del zoo de que Ichel necesitaba urgentemente medicación para combatir el virus. Pero no iba a ser tarea fácil. El gran felino no comía ni bebía. Esto significaba que la medicación que debía tomar para recuperarse no podía llegar a su organismo. Cuanto más tiempo pasaba sin que el guepardo tomara la medicación necesaria, peor se ponía. Perdía mucho peso, su pelaje se volvía opaco y áspero y sus ojos se enrojecían. Y cuando Ichel intentó ponerse de pie, solo aguantó unos segundos antes de que sus patas cedieran y cayera al suelo. Todo el personal del zoo estaba muy preocupado por Ichel. No sabían qué hacer para que se sintiera mejor. Pero una mujer llamada Olga era la más preocupada. Se dio cuenta de que el animal podía morir si no recibía ayuda pronto. Tras muchas deliberaciones, Olga sugirió alimentar a Ichel a mano. Quería asegurarse de que el animal se comía la medicina como debía. Los cuidadores rechazaron la idea por considerar que el riesgo era demasiado grande. Los animales salvajes ya son difíciles de juzgar. Pero si además estaban enfermos o heridos, eran impredecibles. Pero Olga no vio otra forma de devolver la salud al animal. Así que tomó cartas en el asunto e ignoró las preocupaciones de los demás. Un día, cuando ninguno de los cuidadores estaba cerca, Olga se acercó sigilosamente al recinto y abrió la puerta de la jaula. Entró sin hacer ruido y se acercó con cuidado al gran felino. Ichel ni se inmutó y permaneció en su sitio. Cuando Olga estuvo lo bastante cerca del animal, sacó un trozo de carne que había metido a escondidas en la jaula. Intentó ofrecérselo al animal. Pero este solo enseñó un poco los dientes, como diciéndole que se fuera y lo dejara en paz. Decidida a no rendirse hasta que el guepardo hubiera comido y bebido algo, Olga probó a mojar la carne en un poco de agua para ver si así resultaba más apetitosa para Ichel. Sorprendentemente, el guepardo lamió el agua de la carne. No era mucha, pero al menos un poco. Entonces el guepardo también dio un pequeño mordisco. Era el primer trozo de comida que comía en mucho tiempo. Después de eso, Ichel pareció haber tenido suficiente y se apartó de Olga. Y aunque era muy poco, Olga se alegró mucho. Salió de la jaula, la volvió a cerrar tras de sí y corrió al veterinario a por la medicina para Ichel. Tenía un plan para conseguir que el carnívoro se tomara la medicina sin que se diera cuenta. Cada vez añadía un poco de medicina a la carne empapada en agua. El guepardo no se daba cuenta de que se había añadido nada a su comida y mordisqueaba alegremente los trozos de carne. La medicina no tardó en hacer efecto. Ichel se recuperó y volvió en sí. Estaba mucho más activo que cuando llegó. Y parecía más curioso por lo que le rodeaba. Unos días después, cuando Olga fue a darle de comer, el guepardo se levantó del suelo y caminó hacia ella. Chocó la cabeza contra sus piernas como si quisiera darle las gracias. Olga, asombrada, le acarició la cabeza. Al hacerlo, ronroneó como un gatito. A partir de entonces, Olga entraba todos los días en la jaula de Ichel y siempre era recibida por el cariñoso felino. La mujer sabía que Ichel y ella habían formado un fuerte vínculo y que él esperaba ansioso su llegada cada día. Cuando las cosas mejoraron para Ichel, Olga no pudo estar más contenta. Le había salvado la vida a esa criatura asombrosa y, obviamente, él le estaba más que agradecido. Pero entonces todo dio un mal giro. En verano, un año después de llevar a Ichel al pequeño zoo, se tomó una decisión que rompería el corazón tanto de Olga como del guepardo. El zoo informó a Olga de que simplemente no tenían dinero suficiente para mantener al gran felino. No podían permitirse albergarlo, alimentarlo ni darle la medicación que necesitaba desesperadamente. Así que el dueño anunció que había vendido a Ichel a un circo. No tardaron en llevárselo a su nuevo hogar.
Ese día lo metieron en una jaula de transporte. Como si supiera que le iban a separar de su mejor amigo, Itchel se revolvió y gruñó con fuerza. Olga estaba inconsolable y no podía contener las lágrimas. Como el circo viajaba por todo el país, Olga no sabía dónde estaba. Esto significaba que no podía visitarlo. Pasaron 4 largos años cuando llegó a oídos de Olga la noticia de que había otro circo en la ciudad. Se enteró de que el circo quería traer algunos de sus animales al zoo para que pudieran ser filmados. También llevaron a un guepardo ciego. Resultó que el animal había perdido la vista 2 años antes tras sufrir una grave enfermedad. Afortunadamente, sobrevivió. Olga no tardó en enterarse de que el animal estaba en un recinto cercano. No podía creer su suerte. ¿Era realmente Itchel? Se apresuró a llegar a la sala donde estaba el guepardo. Cuando Olga entró, el depredador la ignoró y siguió comiendo. Pero cuando la mujer preguntó al empleado del circo por el animal, este dejó de comer y se dio la vuelta al oír su voz. Ya no podía ver a su amiga, pero sabía que era Olga. Entonces Olga se arrodilló junto al guepardo y lo abrazó. Itchel se sentó en silencio y se dejó abrazar. Luego lamió suavemente a Olga, mientras la mujer ya no podía contener las lágrimas. Tras el reencuentro, la mujer acordó con el dueño del circo que podía quedarse con Itchel. Hoy, el guepardo vive con Olga y su marido en un recinto construido por ellos mismos. La pareja cuida al animal con cariño e Itchel ha encontrado un hogar encantador donde lo cuidan y quieren. Si esta historia te ha conmovido tanto como a nosotros, deberías ver este vídeo. Un hombre ayuda a un caballo salvaje que llora. No podrás creer lo que pasó después. Haz clic aquí para ver la historia completa.